Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este panel. Mi nombre es Oscar Victoria y es un gusto para mí tener el día de hoy a expertos en el tema de política. Así también, yo soy vicepresidente de Canajop, capítulo Oaxaca, la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos, y le doy la bienvenida a mi compañero Manuel Aguilar, que es presidente de este organismo. Bienvenido, Manu. Muchas gracias a todos por asistir y les damos la cordial bienvenida a este panel sobre las elecciones 2021 y todo lo que engloba las elecciones en una pandemia. Así es, me voy a permitir compartir nuestra pantalla como guía. En este miércoles 2 de junio, el día en que terminan las elecciones. Así también voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, además de los integrantes de Canajop, el maestro Guillermo Torres Quirós. Bienvenido, maestro. Saludos a todos, gracias. Y el maestro Alfredo Martínez de Aguilar, bienvenido también a este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Ellos son expertos en comunicación política y asimismo en el tema de panelistas como tal, políticos invitados. Tenemos a Paco Maldonado, a Francisco Ángel, perdón. Bienvenido. Gracias, amigo. Francisco Ángel López, aquí. Francisco, Gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos al licenciado Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, consejero estatal del Partido Acción Nacional y presidente estatal del Frente Nacional por la Familia. Bien, a continuación les explicaremos el formato del panel. Habrá una introducción al tema por parte de nosotros los moderadores y la participación de cada uno de los panelistas contestando las preguntas que se definen más abajo. El tiempo asignado para cada uno es de 10 minutos, en un tiempo total de 40 minutos para los 4. Después tendremos una discusión abierta con preguntas y comentarios del público. Para eso tendremos alrededor de 15 minutos y cerraremos este panel con una breve intervención final del moderador y cada uno de los panelistas, con lo cual nos deberíamos tomar no más de 15 minutos, abarcando 1 hora y cuarto máximo. Bien, en primer lugar, para esta introducción y este contexto, bueno, estamos ante una de las elecciones más grandes de la historia, estas elecciones intermedias. Como comentaba hace un rato, el día de hoy se cierran las campañas y bueno, ha sido un proceso electoral un tanto atípico por el tema de la pandemia. Es la primera elección que se da en este contexto. Ha sido evidentemente un reto para la democracia y bueno, un reto para los ciudadanos continuar con esta cultura del voto y de la promoción sin tener que exponerse o recurrir a medidas que propaguen los contagios, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también les hacemos llegar a los participantes del público el formulario de registro y ellos nos han hecho llegar algunas preguntas. Entonces, vamos a la primera pregunta. Perdón, es que en la primera pregunta es ¿cómo afectan el distanciamiento social y la pandemia el desarrollo de los mecanismos de promoción electoral? ¿Pueden tomar la palabra nuestros panelistas? Pues bien, como toda crisis, aunque parece una frase hecha, ciertamente es una oportunidad de crecimiento. Y esto ha obligado a usar el ingenio, tanto en lo institucional, gubernamental, oficial, como en lo social y en lo partidista. Obviamente involucra a la ciudadanía que tiene un gran reto en tanto cuanto que pudiera o no participar en las urnas el próximo domingo. Hay varios detalles que efectivamente hacen atípica estas elecciones, las más grandes en la historia por el número de cargos de representación popular, alrededor de 21,000, pero también porque son concurrentes en lo federal y en varias entidades en lo local. Por otro lado,
el mayor reto para el gobierno actual es que, a querer o no, será una especie de referéndum a 2 años y medio de su llegada al poder después de muchos años de búsqueda. Esto genera mucho interés como resultado de la creciente decepción y desencanto ciudadano en materia de resultados del actual gobierno. De ahí la importancia que todos, no solo los partidos, no solo las diversas órdenes de gobierno federal, estatal y municipales, sino sobre todo los ciudadanos cobremos conciencia que es importante cumplir con nuestra obligación de acudir a las urnas y con nuestro derecho de poder votar por los candidatos y partidos de nuestra preferencia. Ese es el mayor reto. Generalmente las elecciones intermedias se caracterizan por el abstencionismo. Estoy convencido que en este caso, el próximo domingo, no será así, sobre todo porque las equivocadas políticas públicas nos están golpeando la salud, la vida, el estómago y el bolsillo, porque las promesas de no aumento a precios, a impuestos, no se ha cumplido. Y nada duele más que una patada en el bolsillo. Esa sería mi primera aportación en este panel. Muchas gracias, maestro Alfredo. Yo quisiera, Oscar, aprovechar, coincido con lo que ha dicho don Alfredo, pero metería aquí 2 elementos importantes en este asunto. Una son las reglas no escritas, digamos así, que aunque todos sabemos de que pues había alineamientos para cumplir con el tema de los protocolos y cumplir con todo este cuidado, pues en los hechos, por eso digo, las reglas no escritas, sabemos que pues, se violó ya en muchos lugares, de repente mágicamente las cifras empezaron a bajar de las gentes que por desgracia han muerto, al número de contagiados. Y entonces vemos cierres, hoy en día, bueno, estos días hemos visto los cierres de campaña, multitudinarios tratando de mostrar un músculo, que es lo que le gusta hacer a muchos políticos. Creo que gran parte de la clase política no entendió que existen nuevos mecanismos para hacer estos tipos de acciones, como lo que estamos haciendo hoy en día en este espacio. Es algo contradictorio. Posiblemente vayamos a tener al primer gobernador influencer de la historia. Si alguien que se agarró de las redes sociales supo interpretar un nuevo mecanismo, porque ojo, muchos candidatos y políticos piensan que las redes sociales es poner una foto rígida en el Instagram o en el Facebook, que están haciendo un recorrido. No, lo que la gente quiere conocer es cómo actúa el candidato, qué piensa, qué hace, etcétera. Y hoy en día vemos que muchos no entienden. Otros se fueron al extremo, pensaron que bailando en TikTok los iba a hacer famosos y los iba a lograr una empatía con la gente. No es así. Es decir, las redes lo que quieren es mostrar y es un mecanismo para la comunicación con la población. ¿Qué tanto hay comunicación con la población? Es raro el candidato que de repente hubiera hecho una transmisión en Instagram contestando preguntas de la gente, o de repente haber hecho otro tipo de acciones, otro tipo de ingenio para acercarse a la población. Creo que eso no se logró en este proceso, no al 100%, y por desgracia, lo que puede provocar también este tema es que en algunos lugares, como en Oaxaca, donde no hay elección de gobernador, pues no haya una motivación para salir a votar. ¿Por qué digo que la elección de gobernador? Porque es la elección gancho, la elección que pues, como vas ahí, hay una sola figura al que dices en el estado que es, mira, ese es son los actores. Pero los diputados se dispersan con una gran cantidad de candidatos a diputados locales que están en Oaxaca, más los diputados federales, más los alcaldes, pues te pierdes ahí en necesidad de candidatos, de propuestas y todo. Y como no se ha utilizado esta dinámica en la que yo con eso concluiría,
todavía no se ha entendido que la dinámica es conversar, es no solamente escuchar, que me escuchen, no, es conversar, es generar un vínculo entre el de enfrente y el que está dentro y el receptor. Y tiene que ser circular y tiene que ser de rebote, no unidireccional. Creo que ese ha sido un poco el problema en el entendimiento en este proceso. Me gustaría hacer uso de mi participación, amigo Oscar. Claro, Bueno, adelante, pues Francisco. en primer término, buenas tardes a quienes forman parte del público, a mis compañeros panelistas. Agradezco mucho la invitación que me hacen ustedes como miembros de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos de Oaxaca. También agradezco al licenciado Armando Mendicuti, líder estatal de la Red Jóvenes por México, que me permitió participar en este panel en su representación. Y efectivamente, haciendo respuesta a la pregunta que planteas de cómo afectan el distanciamiento social y la pandemia al desarrollo de los mecanismos de promoción electoral, a mí me gustaría primero hacer una división de los mecanismos de promoción electoral en los cuales se catalogan los de corto plazo y los de largo plazo. En los cuales están los de corto plazo, podemos mencionar los que han comentado los panelistas que me precedieron, que van enfocados a la participación política por medio del sufragio, la renovación de los poderes públicos que vamos a tener que realizar el 6 de junio al votar por nuestras y nuestros candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, ¿no? Y en otros estados también se va a hacer la votación de gobernadores. Y lo de largo plazo, los mecanismos de promoción electoral a largo plazo, ahí yo quisiera hacer mención, pues, de la educación electoral. Ambos mecanismos que acabo de mencionar sí se vieron afectados en buena y en mala medida por la pandemia y el distanciamiento social. Primero, los que vamos a presenciar el 6 de junio de forma material con nuestro voto, pero que estuvimos por más de un mes viendo cómo se realizaron las campañas políticas en nuestros municipios y en nuestros distritos, fue claro que el distanciamiento social pues permitió que la forma tradicional de hacer política, que eran los mítines masivos, las marchas, los eventos, las reuniones, no se realizaran como antes, con multitudes de 1,000, 2,000, 10,000 personas, sino que se realizaran cuidando el principio de la sana distancia y las medidas de sanitización, el uso del cubrebocas y también el saludo entre las personas y el distanciamiento entre los lugares en el cual se sentaban. Y también a lo que va respecto a la educación electoral, pues también estamos transitando a un proceso en el cual las tecnologías como el Internet nos permiten hacer uso de plataformas como la que estamos usando actualmente para poder propagar el conocimiento y la información en materia de participación ciudadana y también en materia electoral. Si bien es cierto, es necesario hacer del conocimiento del público qué es un diputado local, qué es un diputado federal, qué es también un gobernador y cuáles son las funciones que tenemos nosotros como ciudadanos, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos para poder ejercer el voto de forma más responsable y también hacer uso de este derecho que tenemos todas y todos como mexicanos. Entonces, también los jóvenes nos vimos perjudicados, afectados por la pandemia, que fue un precedente histórico para nuestra humanidad que no se veía venir, pero como lo comentaban los panelistas que me precedieron, la intención es evolucionar, plantear nuevas propuestas y debatir por medio de las nuevas tecnologías que tenemos en el presente como estas. Y esta es mi primera participación. Muchas gracias a los tres. Vamos a la siguiente pregunta presentada por Manu para que tenga oportunidad nuestro panelista. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto debemos enfocarnos en las propuestas que hacen los candidatos para mitigar los efectos de la pandemia? Si me permiten, en este sentido, quisiera decir que con todo y que no hay nada nuevo bajo el sol,
y que los jóvenes maduros aprendimos en la sabiduría y perversidad del viejo sistema político mexicano, que también se puede hacer política con saliva, y hoy lo requería más, pero con una condición indispensable que no en todos los casos hemos visto para hacer propuestas, con ideas, con manejo de ideas cristalizadas en propuestas, con imaginación, con creatividad. Ciertamente, a mi juicio, nos salen debiendo la mayoría de los candidatos en este tipo de propuestas para mitigar los efectos de la pandemia, porque hay un efecto multiplicador a partir de esta crisis humanitaria en salud, planetaria, por cierto, frente a la debacle del sistema nacional y estatales de salud, ha faltado propuestas para mitigar esas carencias. Ha faltado mayor decisión, fuerza de voluntad y valentía para exigir que, sobre todo, el gobierno federal respete y haga respetar la ley en materia de salud para evitar la falta de medicamentos, la falta de insumos indispensables para atenuar los efectos de la pandemia. Una de las mayores crisis la han resentido el personal de salud, los médicos, las enfermeras. México tiene uno de los más altos índices en materia de muertos en personal de salud por la carencia de insumos mínimos indispensables, cubrebocas, guantes, botas, overoles, gogles, detalles que bien pudieron ser exigidos por los candidatos y que lamentablemente no lo han hecho. Otra carencia en este tipo de propuestas es la exigencia categórica de medicamentos para mujeres y niños con cáncer. No es posible que guarden silencio cómplice frente a pues al riesgo de perder la vida por estas enfermedades. Así es que, insisto, nos salen debiendo los candidatos en materia de propuestas para mitigar los efectos de la pandemia. Hasta aquí mi participación. Bueno, yo comentaría, vuelvo a coincidir con don Alfredo con esta parte final, que nos quedan mucho a deber los candidatos para este asunto. Yo creo que también tiene mucho que ver que estamos muy acostumbrados en esta propia dinámica de ciudadanos y gobernantes a esta dinámica paternalista heredada de nuestro estado político mexicano. Es decir, lo que diga papá gobierno es como nos vamos a ir acomodando. Y hay que entender que esta pandemia que viene de lejos, pero que se pudo de alguna manera mitigar y acomodar y solucionar aquí, como pasó en cada país donde se llegó a con la pandemia. Hubo países que supieron mitigar mejor el esfuerzo, porque entre otras cosas hubo una cooperación del gobierno hacia la micro, pequeña empresa, porque hubo conciencia de la sociedad para resguardarse, porque hubo protocolos provenientes de la propia iniciativa de la ciudadanía, más allá de lo que a veces los gobiernos se vienen siendo rebasados. Y yo creo que hubo un mal entendimiento pensando que la única responsabilidad al final para sacar adelante la crisis está en manos del gobierno federal, cuando yo creo que históricamente nuestro país ha salido adelante ante muchas adversidades y problemas sin necesidad a veces de tener que estar dependiente al gobierno. Lo ha hecho
como en el temblor del 85, que lo hizo de forma natural ante la falta de respuesta en ese momento de la autoridad. La sociedad civil ha tenido esa capacidad para salir adelante ante este tipo de problemas. Creo que sin duda estamos hablando nosotros de una dinámica muy particular. La pandemia no solamente afectó a unos, a los que tenían mucho, sino afectó a todos. Y las propuestas tienen que irse a todos los órdenes de gobierno, no solamente dejárselos a uno solo responsable. Si una comunidad se pone de acuerdo, puede sacar adelante y puede sobresalir a pesar de las adversidades. Creo que ese es un punto importante que hay que seguir considerando. Buenas tardes, amigo. En lo que respecta a la pregunta que haces, ¿a qué tanto debemos enfocarnos hacia las propuestas que hacen los candidatos para mitigar los efectos de la pandemia? Yo creo que mucho, ¿no? Efectivamente, el tema del control y la regulación de los casos de esta pandemia del SARS-CoV-19, el coronavirus, compete al gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y también a los gobiernos estatales con sus respectivas secretarías de salud, pero sí debemos de prestar mucha atención a las propuestas que hagan nuestras y nuestros candidatos en lo que respecta, en mi opinión, a lo que va a la materia económica y también al desenvolvimiento social. ¿Por qué comento lo anterior? Porque a menos desde mi perspectiva como joven oaxaqueño, pude atestiguar cómo muchas y muchos jóvenes emprendedores por esta pandemia del coronavirus perdieron sus negocios, perdieron su empleo y quienes estaban en aras de emprender un negocio con la mala suerte de quererlo abrir cuando empieza esta pandemia, no encontraron ningún apoyo ni de parte del gobierno federal para poder mitigar estas consecuencias de esta pandemia nunca antes vista en sus hogares y en sus bolsillos. Tristemente, México fue uno de los países en todo el mundo en el que la pandemia no se tomó para nada en serio y no por parte de la ciudadanía, sino por parte de nuestras autoridades. Mientras nuestro representante del Poder Ejecutivo decía públicamente que nos siguiéramos abrazando y el pueblo hacía su mayor esfuerzo para quedarse en casa y evitar que los casos siguieran propagándose, otros países adelantaban la administración y el suministro de las vacunas y también daban créditos no solamente a los jóvenes emprendedores, sino también a las madres de familia y a quienes perdieron su empleo, porque muchos sectores económicos se vieron afectados con esta pandemia del coronavirus, como lo fue el sector turístico, el sector de los restaurantes, de los bares, de los hoteles también, de quienes rentaban casas por Airbnb. Esta aplicación internacionalmente conocida tuvo un momento crítico y estuvo al borde de la quiebra. Y también en Oaxaca pudo verse cómo nuestros microempresarios se vieron muy perjudicados, no solamente en la capital, ¿no? Podemos irnos a otros municipios no muy lejanos, en donde vendedoras de tejate en San Andrés Guayapa, pues no hubo ningún evento, ninguna fiesta en el pueblo, y pues como todos estaban en sus casas, perdieron esta oportunidad de recibir sus ingresos de la única fuente en que tenían, vendedores de lote, vendedores de ropa, las y los artesanos que fueron olvidados, y así muchas personas que yo me imagino que habrá sido de su situación económica y personal en un momento tan complicado como lo fue el coronavirus, en el que además de la crisis que resentimos, también tuvimos muchos problemas a nivel sociedad en lo que respecta a la frustración que deriva un aislamiento por más de 30 días en nuestros hogares. Yo creo que es fundamental que quienes formamos parte de esta sociedad y también quienes presenciamos este panel, hagamos la invitación a nuestras amigas, amigos, familiares, conocidos, a que ejerzamos nuestro derecho al voto de manera responsable el 6 de junio
porque quienes serán nuestros próximos representantes populares serán los que tendrán la obligación y la responsabilidad de llevar a cabo tareas contundentes para poder amortiguar estas consecuencias que nos trajo el coronavirus. Porque es triste ver cómo desde las administraciones municipales, en vez de mitigar estas consecuencias, las agravan, ¿no? Tendríamos que ver muchos casos. Yo comenté el caso relacionado a lo económico, a lo empresarial, porque fui testigo de cómo las autoridades municipales y federales no daban atención necesaria a los jóvenes y a la ciudadanía en general. Esa es la invitación que les hago a quienes me escuchan, a que analicemos las propuestas de nuestras y nuestros candidatos en materia de la mitigación de estas consecuencias, porque muchas y muchos están con la idea, con el pensamiento de que se ejerce el derecho al voto bajo la sombra de un caudillo, de un presidente, de un ideal, de una frase, pero vienen muchas cosas más de trasfondo que pues van a tener injerencia en nuestras vidas para los próximos 3 años, en los casos de diputados locales y diputados federales, o 6 años en los casos de los estados en donde se renuevan las gubernaturas. Y es cuanto. Buenas tardes, quisiera participar. Claro, Si adelante. Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, representante del Frente Nacional por la Familia en Oaxaca y consejero estatal del Partido Acción Nacional. Primero una disculpa porque por problemas de internet no pude participar en la pregunta anterior, pero esta pregunta me parece de lo más interesante, ¿no? ¿Qué tanto debemos enfocarnos en las propuestas que hacen los candidatos para mitigar los efectos de la pandemia? Considerando que pues, el público y quienes nos convocan son jóvenes, primero celebro mucho pues, su interés en estos temas, sobre todo porque pues, vemos un alejamiento entre esta política partidista, digamos, electoral, con un gran grupo de sectores jóvenes. Entonces, esta parte de acercamiento creo que es muy importante. Y por tanto, pues como jóvenes creo que no tanto como ciudadanos en general, no solamente es importante enfocarnos en las propuestas que hacen los candidatos para mitigar los efectos de la pandemia, sino creo que existen, como ya mencionaban hace un momento, diversos temas de los cuales pues es importante como ciudadanos y como jóvenes poner atención en cuanto a la oferta de cada candidato. Y me parece que los candidatos, por lo menos en el entorno local, sí ha habido carencia, y esta es una autocrítica como partidos también, en poder llevar lo que, vender, llamémosle entre comillas, lo que son nuestras propuestas como partidos, como coaliciones, como candidatos, a la sociedad, ¿no? Creo que hay un divorcio allí que se ve en el interés de la sociedad entre las propuestas de los candidatos, la oferta política que hay con la ciudadanía. La ciudadanía más bien veo que se va por prejuicios, por la parte del imaginario colectivo, lo que ya tiene prejuzgados en los diferentes actores, buenos y malos, en aquellos aspectos que van más a una cuestión de un prejuicio a una realidad. Y esta elección me parece que es de lo más importante porque, como se mencionaba, en esta elección no solamente nos vamos a jugar lo que es 3 años, ¿no? Creo que esta elección va a determinar lo que viene, dependiendo de cómo se den, pues tanto sobre todo la conformación en las cámaras, ¿no? Tanto de diputados, tanto local como nacional. Creo que una parte importante que está en juego es el que pues un solo partido pierda lo que es la mayoría absoluta, ¿no? Porque esto nos abre pues a la participación democrática de todos los sectores y no solamente que una sola visión se imponga a
a lo que opinan grandes sectores de la sociedad. Y en esta tónica, pues no solamente es la pandemia eje de esta elección, sino los diferentes temas. Más allá de la pandemia, creo que el tema es la salud en general, como lo mencionaban hace rato, sobre todo don Alfredo, en cuanto a todas las carencias que hay en el sistema de salud. La gente todavía mucho se va en la cuestión de los apoyos, ¿no? En cuanto a qué le regala el partido o el candidato. Sin embargo, vemos que por más apoyos que se dé en esta administración, que básicamente toda la política, toda la administración pública, la política pública la han enfocado y el presupuesto en otorgar apoyos a una familia, por más apoyos que le den, si alguien enferma de cáncer o tiene alguna enfermedad, no le van a alcanzar todo el recurso que le dan en apoyos para mitigar esa necesidad que va a tener. Y eso es algo que creo que le ha costado un poco de trabajo a los candidatos hacer conciencia, ¿no? De la importancia que tiene el abordar el tema de la salud, más allá de solamente unos pequeños apoyos que puedan recibir las familias. Y está también otros temas, como mencionaban hace rato, el tema de la economía, ¿no? Tan fundamental que la cuestión de los ingresos me parece que es el eje toral en cuanto a la política, no solamente en cuestión de desarrollo económico, sino incluso de desarrollo social. La parte fundamental está en los ingresos de las familias. Si bien es cierto, existe programas, bueno, han existido programas que han mitigado la parte de las necesidades básicas, como en su momento fue oportunidades, Prospera, etcétera, y que con estos programas de bienestar buscan atacar esta problemática. Esta visión es parcial y no está atacando todas las partes que tiene este problema. Y creo que también los candidatos en sus diferentes propuestas, creo que no han aterrizado en la necesidad que tiene la gente en estos temas. Pero también hay otros temas fundamentales. En el caso, hablando como sociedad civil, en el frente nosotros defendemos lo que es la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y en el tema de la vida, pues no solamente está la parte de la defensa de la vida desde la fecundación, desde la concepción, sino en todas las etapas, ¿no? Que tiene que ver con la salud y la seguridad también. Y en materia de seguridad creo que también tenemos muchas deficiencias que mismo los candidatos han sido víctimas, ¿no? Aquí en Oaxaca, pues recientemente en la semana tuvimos también un atentado por ahí del candidato presidente municipal de Mariscala. Tenemos ya varios asesinatos de diferentes candidatos aquí en el estado de Oaxaca, lo cual pues nos hace ver que el tema de la seguridad es fundamental, ¿no? Esto le pasa a los candidatos o a personajes que están en el poder. ¿Qué podemos esperar del ciudadano? En fin, tenemos una serie de temas que van más allá de solo mitigar los efectos de la pandemia y de los cuales creo que es importante que tanto la sociedad y ustedes como jóvenes se interesen por ver la oferta de los candidatos, como por parte de los candidatos de hacer interesantes sus propuestas para fomentar de ahí la participación de los jóvenes. Es mi participación por esta pregunta. Muchísimas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bastante interesantes los insights que estamos obteniendo de todos. Y bueno, vamos a dar un poco de contexto. Es verdad que vivimos en una partidocracia y que existen demasiados partidos políticos en la actualidad. Aquí, yo como egresado de Administración Pública, puedo adelantar que sí, vivimos en una partidocracia en el sentido del poder de designación que tienen los partidos políticos como entes y como actores en el proceso, pero no diría que hay demasiados partidos políticos, o al menos no demasiados efectivos. Existen ciertos partidos que son denominados partidos satélite, pero realmente esos no tienen un peso efectivo al momento de la representación en el Congreso, el cual la efectividad es un criterio importante en la tipología de, al menos la clasificación de Sartori y otros autores,
Entonces, en ese sentido, sí existen demasiados partidos, pero no son efectivos. En ese sentido, pues existe una carencia formal en contrapeso, ¿no? Con los partidos que sí son efectivos, que son los de siempre, por así decirlo. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra para esta pregunta? Me gustaría hacer uso de la palabra. Pues efectivamente, haciendo alusión a lo que tú comentas, sí vivimos en una partidocracia y en la actualidad sí existen demasiados partidos políticos a nivel nacional y también a nivel estatal, cada uno con sus respectivos idearios, ¿no? Entre los cuales los más representativos son el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que surge en 1929 con Plutarco Elías Calles, del cual yo milito, el Partido Acción Nacional, que surge igual en tiempos de Manuel Gómez Morín, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, que surge en el 88 con el Frente Democrático Nacional, y Morena, ¿no? El Movimiento de Regeneración Nacional, que surge con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Los primeros tres, hoy, en la actualidad, están en una alianza que se llama Va por México, y aquí en Oaxaca se llama Va por Oaxaca, porque la finalidad que tuvieron para realizar esa alianza es generar un contrapeso en el poder, específicamente en la Cámara de Diputados, y pues Morena es la otra postura. Hay otros muchos partidos que pueden ser una alternativa para las y los ciudadanos, como Movimiento Ciudadano, redes sociales progresistas, Partido Encuentro Solidario, entre otros, pero yo creo que más que votar en estas elecciones por un partido político, votemos por nosotros y nosotras en estas elecciones. ¿Por qué lo comento? Porque el sistema democrático que tenemos en la actualidad y el que existan demasiados políticos es un reflejo de la ardua lucha que hemos tenido en este país por medio de revoluciones, la Revolución Mexicana en su momento, de confrontamientos y movimientos políticos y sociales, como el que se realizó en el 88, el del fraude electoral, y por ello, en esta gran construcción de las instituciones que tenemos en nuestro país, es por ello que tenemos diversos partidos políticos que aspiran a alcanzar el poder. También tenemos un órgano especializado en la organización de estos procesos electorales, que es el Instituto Nacional Electoral, que permite que yo como ciudadano pueda postularme alguna candidatura a través de cualquier partido y la elección, el sufragio de los ciudadanos sea respetado, ¿no? Antes estos procesos se llevaban a cabo, se monitoreaban y los resultados se daban por medio de la misma Secretaría General de Gobernación. El mismo Estado era el que organizaba las elecciones y hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que esta apertura y pluralidad democrática es la que nosotros debemos de proteger con nuestro sufragio, votando por nosotros mismos. Independientemente de los colores partidistas, estamos en la elección más importante para quienes somos jóvenes y también una de las más representativas en nuestra historia. A nosotros se nos hace normal, a mi generación al menos, ver que cuando éramos pequeños era presidente Fox del PAN, luego Calderón del PAN, luego regresa Enrique Peña Nieto del PRI, luego llega Morena con Andrés Manuel López Obrador. Estamos acostumbrados a las transiciones políticas pacíficas que se llevan a cabo a través del voto, mi generación. Pero las generaciones de las personas de 40 años para atrás, pues ellos vivieron en una época, en un México en el cual solamente existía un partido con un poder hegemónico y absoluto, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en las gubernaturas y presidencias municipales, que en su momento era el PRI, y era casi imposible ver que otro partido político llegara al poder. Es lo que yo quiero hacerle la invitación a quienes me escuchan.
a que a que votemos porque se corre el riesgo de que esto que se nos hace tan normal, de que esté el PRI, el PAN, luego llegue Morena y otros partidos políticos puedan llegar al poder, siga cuidándose y protegiéndose esta democracia, porque se puede correr el riesgo de que regresemos a los tiempos del México de los 80s, en los cuales un solo partido político tenga el poder y sea una persona la que le diga a las y los diputados qué leyes aprobar, qué leyes rechazar, y textualmente les diga que no les cambien ni una coma. Estamos ante las elecciones más importantes de nuestra vida. Es la invitación que yo quiero hacerles, porque está en riesgo con nuestro voto, más que votar por un color partidista, sino votar por nosotros, nuestros próximos 3 años, el proyecto de vida que queramos llevar. También les hago la invitación a que analicemos qué pasó en estos 3 años que tenemos con nuestros representantes actuales de cualquier partido político y los contrastemos con las y los candidatos de la actualidad. Y es cuanto. Gracias, gracias, José Francisco. Aquí también, antes de la siguiente participación, quisiera acotar que justamente del tema que mencionas, existen sistemas competitivos y no competitivos. Y estamos literalmente en el borde de ser un sistema no competitivo, no solo en la clasificación de Sartori, sino también en el índice de democracia que realiza The Economist. México ha bajado varios lugares en los últimos 3 ejercicios y creo que es un riesgo latente. Ahora sí, panelistas, el próximo que quisiera tomar la palabra. Si me permiten, quiero lanzar una tesis provocadora para darle sabor al intercambio de opiniones. Claro. En el sentido que en una maniobra genialmente perversa, pero nada nueva, de divide y vencerás, desde el poder, hoy en día, desde el gobierno de Morena en la Cuarta Transformación, inspirada por el plan de conquista del poder permanente del presidente Andrés Manuel López Obrador, se alienta la creación de 3 nuevos partidos satélites, además de la alianza con el PT, con el Verde y con el propio Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque al dividir, pulverizas el voto y facilitas que con la permanente compra y cooptación del voto a través de los programas sociales, Morena vea la facilidad de mantenerse en el poder. Lamentablemente ha incurrido en un grave error de cálculo político por la soberbia, por la megalomanía del propio presidente, con sus decisiones arbitrarias, autoritarias, abiertamente ilegales, lo que ha generado un creciente descontento y desencanto ciudadano, incluso entre sus seguidores y entre los propios militantes de Morena. Hoy estamos viendo cómo en el caso de Oaxaca se están sumando militantes, liderazgos, candidatos suplentes de esa alianza en busca de confirmar el poder desde el poder mismo hacia la coalición Vamos por Oaxaca, integrada por el PRI, PAN, PRD, como resultado de ese desencanto, de esa decepción ciudadana. Así es que, en mi opinión, efectivamente vivimos una partidocracia agravada por estas maniobras genialmente perversas, que también agravan de suyo el control de las mafias partidistas desde la cúpula. No podemos ignorar que la mayoría de los partidos son dirigidos por mafias familiares. El caso más conocido y concreto y próximo, el del Partido Verde, ¿no?
Es decir, sustento mi dicho con estos ejemplos claros y concretos. Pero es un fenómeno y un vicio que se hace extensivo a los otros partidos. Es ahí donde el reto de la ciudadanía estriba en romper, terminar con esas prácticas viciosas a través de la participación permanente para transitar y perfeccionar la transición democrática que no acaba de terminar en la normalidad democrática, que es la gran aspiración del pueblo de México. Hasta ahora nos hemos quedado en la simple alternancia en la presidencia de la República. Necesitamos ir más allá y para ello debemos acudir a votar de forma masiva. Si no lo hacemos, efectivamente ya se ha planteado que corremos el riesgo de una regresión a lo peor del viejo sistema político mexicano. El autoritarismo, la autocracia, la hegemonía con una alta carga de riesgo de represión, pasando de los ataques verbales al uso de la fuerza cuyo monopolio detenta el Estado. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, maestro Alfredo. No sé me permite, quisiera hacer claro. aquí en esta parte un comentario. Para responder esta pregunta, creo que lo principal, bueno, lo primero es saber el porqué de los partidos políticos. ¿Por qué un candidato tiene que ser propuesto por un partido político y no lanzar una candidatura que ahorita ya las hay, independiente, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos? A esta parte quiero referirme a una contienda donde participa, por un lado, José Vasconcelos, por ahí de los años 30, si no me equivoco, y hay una carta por ahí referencia con Manuel Gómez Morín, donde Manuel Gómez Morín defiende la institucionalidad, es decir, crear un órgano que prevalezca más allá de las personas, que las ideas prevalezcan en el tiempo más allá que las personas. Mientras que en ese entonces, pues la candidatura de José Vasconcelos se enfocaba más con una perspectiva más caudillista, ¿no? Más de la figura de la persona para atender las coyunturas de un momento. Los partidos políticos son importantes, que son en un contexto de institucionalidad quienes llevan las ideas más allá que llevan las ideas en el tiempo más allá de las personas. Mientras que la otra visión, la visión caudillista, pues se basa solamente, llamémosle así, en el capricho de la persona, en una coyuntura y en un momento determinado. Por eso la importancia de los partidos políticos. Sin embargo, lo que vemos ahora es una disfuncionalidad en los partidos políticos y en muchas de las instituciones, no solamente los partidos. ¿Por qué digo disfuncionalidad? Porque si bien los partidos son hechos para buscar el poder desde un conjunto de ideas, principios que se llama ideología o doctrina, y a través de esto se busca el poder para llevar esas plataformas basadas en estas ideas, si bien, como se mencionaba hace rato, pues esto se ha viciado muchas veces. El objetivo no es el institucional, sino el objetivo de los grupos de interés dentro de los mismos partidos o de fuera que cooptan a los partidos para intereses ya de tipo particular, ¿no? Ya no intereses generales, y entonces hace que el partido ya no tenga esa funcionalidad y ya aquí podemos decir que empieza a ser disfuncional como muchas instituciones. Es un problema que tenemos. Pero como bien decía, quienes tenemos pues más de 40 años, efectivamente vivimos la parte histórica de México del presidencialismo, que se da pues prácticamente desde Lázaro Cárdenas hasta 1997. ¿Qué pasa en 1997? En 1997, por primera vez,
el control hegemónico de la Cámara de Diputados, de las cámaras del Poder Legislativo, ya no estaba en poder de una sola persona, de un solo partido, que dominaba el presidente, sino ya para sacar todo modificaciones constitucionales, lo que llaman la mayoría calificada, pues se requería de sumar fuerzas, ¿no? Finalmente, la política es suma, es buscar construir mayorías, y cuando a un solo partido, una sola persona tiene control de todo, pues no le interesa esto, ¿no? De construir las mayorías, sino que arrastra, ¿no? O atropella e impone sus decisiones porque mayoritea en una cámara. Pero cuando ya no tiene ese control, pues es importante la parte de la negociación con los partidos, con las otras ideas, con las otras visiones. Entonces, allí es donde verdaderamente se hace valer la democracia y las diferentes representaciones y los diferentes intereses legítimos que están representados de los diferentes sectores de la sociedad. Así es como vemos que en algunos momentos se pacta y surge lo que se tiene, pues surge justamente por ahí de los años derivado de la elección del 88, de las discrepancias que había, de la necesidad de legitimar su elección. En ese momento, pues Salinas pacta lo que es el INE, y creo que en esto radica gran parte de la funcionalidad de la democracia, ¿no? Que lo que se pacte sea en beneficio de la sociedad y no que se pacte en lo oscurito temas de interés personal, ¿no? O de repente los partidos se vuelvan, como decía don Alfredo, negocios familiares, ¿no? Creo que esta es una parte importante, y creo que si bien en el 97 se logró que el presidente perdiera este control unipersonal, que un solo partido controlara al Poder Legislativo, creo que se volvió también con el tiempo una partidocracia donde pues ya el enfoque ya no era hacia la sociedad, sino hacia el interés de los mismos partidos, y se da un alejamiento de la misma sociedad y un desentusiasmo, ¿no? Un desencanto que en ese momento, pues cuando de repente ganaba un partido diferente al que venía gobernando, pues había una fiesta, pero esa fiesta fue poco cayendo en desilusión, porque a veces se sentía el ciudadano no representado o el gobernante lejano. Sin embargo, pues en la actualidad creo que ese es el reto. ¿Y cómo se logra esto? Pues con la participación, ¿verdad? Creo que ese fue el principal mensaje de la elección pasada, donde pues los ciudadanos dijeron, pues los partidos que han venido transitando han cometido errores, y le damos el poder o damos la opción a un partido que se presenta como nuevo, pero no lo es. Aquí quiero hacer una referencia. Si vemos en quienes integran el partido que ganó, específicamente Morena, pues vamos a ver que son justamente aquellos personajes que formaron parte de esta hegemonía, y que pues en esta lucha de ideas defendían esa tesis que en ese momento se llamaba nacionalismo revolucionario, pero que representaban como que los actores más cuestionados. Y al cambiarse todos estos personajes, que podría yo decir que son lo peor del PRI, PAN y PRD, se agrupan en una nueva figura. Hacer un partido nuevo y no tener una referencia anterior, un antecedente negativo para el imaginario colectivo de la gente, pues la gente lo visualizó como algo nuevo. Sin embargo, en cuanto a lo que postulan y en cuanto a los personajes que lo componen, pues es justamente lo que la sociedad tardó muchos años en buscar cambiar, ¿no? Entonces estamos regresando al pasado más que apostando en el futuro. Por eso vemos lo que vemos. Pero por otro lado, también es importante que el público atienda a lo que son la cuestión de las ideas, de los valores, a efecto que
pues sea eso lo que prevalezca y no tanto la cuestión pues de la manipulación que existe, como lo mencionaba igualmente don Alfredo hace un momento. Muchos de los partidos que se han creado, se crearon con una estrategia de competitividad electoral para dividir el voto más que con una representatividad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay partidos que valen la pena, que sí representan sus ideales y vale la pena que compitan, pero el reto es que en la legislación electoral, pues bueno, puede irse depurando esto, pero creo que sobre todo, más que en la legislación electoral, el voto de la gente es lo que va a definir, pues, qué partidos son cercanos a la gente y qué partidos no. Muchas gracias, don Víctor. Aquí también, bueno, solo la acotación de que creo que se ha fomentado la competencia, pero no la competitividad. Entonces ahí igual creo que eso es una falla de nuestro sistema político. Y bueno, ya tenemos los 50 minutos de las preguntas largas, entonces vamos a tratar de pasar un poco más rápido con las siguientes preguntas que presentará Manu, y le damos la palabra al maestro Guillermo Torres para la siguiente. Bueno, ¿cuál es la trascendencia entre las coaliciones existentes, diferencias significativas entre los momentos de ejercer el voto con el subsecuente capacidad de gobernar? Bueno, el modelo de las coaliciones no es único en nuestro país, es un modelo que se ha utilizado especialmente cuando hay la necesidad de unirse, de ir en alianza para derrotar alguna otra fuerza que se considera mayor, y en muchas ocasiones las coaliciones han renunciado a principios fundamentales de sus propios partidos para efectivamente lograr lo que hacen los partidos. Los partidos buscan obtener el poder, no están haciendo algo malo, sino que están haciendo algo lógico. Y si existen diferencias significativas entre estas al momento de hacer el voto, claro que sí, hay una diferencia, porque en algunos casos, pues habrá electores que a lo mejor no simpatizan con algún partido de la coalición, pero que determinan ir por el voto porque sienten que hay algo más por encima del gusto hacia ese partido político. Ha habido gobiernos de coalición ya en nuestro país, sí los ha habido a nivel local, algunos y también a nivel federal. A nivel federal no ha tenido el efecto tan fuerte, tan consolidado, no hemos visto, digamos así, han sido alianzas entre partidos, llamarlos más grandes con partidos chicos, no ha habido esa dinámica, pero por otro lado, en los estados sí se han dado estos gobiernos. Hemos tenido todo tipo de gobiernos exitosos y gobiernos deficientes por las coaliciones. Ustedes en Oaxaca, pues no vivieron un gobierno que fue por una coalición y que tuvo precisamente pues sus efectos muy claros, muy contundentes, y también tuvo algunas virtudes también muy contundentes. Es decir, no podemos nosotros en automático etiquetar como suelen hacer en la historia oficial, entre que o son héroes o son villanos. No, son gente de carne y hueso con virtudes y efectos, y que obviamente hay elementos que sí o que no. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país al momento de los gobiernos de coalición? Porque todavía no existen reglas muy claras al momento de la distribución del poder. En otros países donde se han establecido las coaliciones, quedan establecidas desde el momento de un convenio de coalición cuáles serán la distribución de los puestos de poder en caso de ganar. Aquí ya se ha empezado a hacer el esfuerzo en México, pero todavía no se ha llegado a cumplir. Para saber exactamente cómo va a estar esa distribución, esa consolidación propia del poder. Y bueno, pues sí hay que decir que también ya al momento del ejercicio, pues sí a veces hay diferencias que se van a tener que mostrar, aunque siempre hay un bien superior, que es lo que hace que las coaliciones funcionen. Me queda claro que algunas coaliciones que se forman en algunos partidos es por un tema de sobrevivencia. Hoy en día nuestra ley electoral, por cierto, ha provocado que ya cada quien vote por el partido político y no por el logo de una coalición, en el cual le da ventajas a los partidos pequeños de sobrevivir, siempre estando viviendo de coaliciones electorales. Hoy en día ya no es así. Sin embargo, todavía hay algunos que se montan totalmente, se agarran a estas alianzas para poder sobrevivir en el proceso y poder seguir viviendo parte del presupuesto. Valdría la pena comentar también que las coaliciones
más exitosas suelen ser aquellas en las que se llegan a postular a personas externas a los propios partidos, porque entonces se gira en torno a un actor más que a una dinámica propia de un partido en el que se distribuyen por cuotas los propios espacios de poder. En esta elección es una cuestión atípica, nunca nos hubiéramos imaginado, especialmente los que estamos aquí más grandes, que el PRI y el PAN van y funcionan una alianza electoral, algo que no nos hubiera imaginado, no nos hubiera pasado por la mente. Sin embargo, las circunstancias y las dinámicas lo están haciendo. Entonces, hay que ver cómo termina ese episodio, cómo terminan esas alianzas. Ya el PAN y el PRD han hecho alianzas electorales desde hace ya una década y con efectos a veces positivos y negativos, como les decía, pero hay que ver cómo termina construyéndose estas alianzas con partidos que pues eran enemigos durante muchísimo tiempo, enemigos de confrontación eterna. Y sí hay sí hay un tema de pragmatismo, pero también hay un tema de que hay una situación más emergente que obliga a este tipo de coalición, ¿no? En el caso, por ejemplo, venezolano, lo vimos como se dio el caso de que pues, con mucha, ¿cómo se hizo la Mesa de Unidad Democrática, el MUD? Donde se juntaban partidos de todo tipo, como si hubieran juntado todos los partidos, ¿no? Había de todo tipo de pensamiento, etcétera, había un bien superior. Sin embargo, la MUD fracasó porque internamente pues sus diferencias ideológicas empezaron a tener, diferencias ideológicas y de operación política empezaron a tener un fuerte choque. No es sencillo, creo que yo sí veo que después de esta elección todo indica que en el 2024 pues se van a repetir estos esquemas de coalición. Muchísimas en este gracias. Sentido, Sí, adelante. A mí me interesa poner de manifiesto que realmente las coaliciones son trascendentes porque el que suma multiplica. Máxime cuando participan como candidatos liderazgos con trabajo a ras de suelo, por un lado. Sin embargo, su principal defecto en el caso de México, a diferencia de Europa, por ejemplo, de la Unión Europea, es que se alían, se coalicionan para ganar el poder, mas no para gobernar. Y ahí coincido con el maestro Guillermo. Falta mayor visión, mayor sensibilidad e incluso mayor humildad para ceder y aprender a negociar en cuanto a un programa común de gobierno con sus principales propuestas y compromisos de campaña. Porque lamentablemente tenemos en México la amarga experiencia de una clara división entre las promesas de campaña y el ejercicio real del poder, alejadas totalmente de las primeras. Así es pues que ciertamente ayudan las coaliciones a ganar el poder. Falta aprender a gobernar de manera conjunta. Ya hay intentos claros y firmes para que esta coalición opositora a la gobernante continúe en la elección presidencial de 2024. Y eso es sano y lo será mucho más si el gobierno de Morena, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pierde la mayoría absoluta que alcanzaron trampeando, ¿no? La obtención de mayores curules en la Cámara de Diputados Federal. Así es pues que esta coyuntura que viviremos el próximo domingo es interesante, es sumamente trascendente y gira en torno de la responsabilidad, de la decisión, sobre todo debe ser razonada, libre, consciente e informada de los ciudadanos. Pero ojo, el voto, no me dejarán mentir, es más visceral y ahí hay un grave riesgo porque también a mi juicio de manera genialmente perversa, el gobierno de la 4T se ha dedicado
a la compra y cooptación permanente del voto a través de los programas sociales. Así es que el reto no es fácil. Hasta aquí mi participación. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo a las preguntas del público para que puedan contestar nuestros expertos. Entonces, igual si alguien tiene una pregunta muy lista, para que la contesten de manera rápida. Tenemos otros todavía 3 minutos para que estén todos nuestros panelistas. Si alguien gusta abrir su micrófono y preguntar, adelante. Si no, de todas maneras tenemos, bueno, las preguntas que ustedes nos hicieron llegar por el correo a través del registro. Y vamos con respuestas rápidas para que podamos cerrar este tema. En algún momento pues, se podrá transitar hacia una modalidad híbrida virtual y presencial al momento de votar. ¿Qué implicaciones tendría? Respuestas rápidas de todos los panelistas que gusten. Adelante. Necesitamos fortalecer primeramente, preservar y defender al órgano constitucional autónomo que rige, que vigila, que organiza las elecciones. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, porque como nunca en las peores páginas negras de los gobiernos que han ejercido el poder presidencial, está en riesgo. Casi a diario, desde la alta tribuna presidencial, se le acosa, se le amenaza, se le insulta, se le agrede. Y eso es muy grave porque se están creando las condiciones propicias para dar un golpe de Estado legislativo vía reformas constitucionales, que además ya ha dado a conocer, ha anunciado el presidente. Animal político al fin engaña con la verdad, y dada la ingenuidad de la mayoría de los ciudadanos, a veces no se la creemos o equivocadamente pensamos que está mal. No, él tiene un proyecto muy claro, muy definido para mantenerse en el poder y, si es posible, perpetuarse de por vida. Ese sería mi comentario. Muchas gracias y vamos con la última intervención del maestro Guillermo Torres, porque, bueno, en este programa nos lo prestaron hasta las 8:15, tiene que ir a otro programa, pero con gusto, maestro Guillermo, su cierre de participación. Gracias. ¿Es con esa pregunta también? Bueno, si quiere podemos pasar a otra pregunta. A ver, otra para que haya otra. ¿En qué ha cambiado la dinámica de interacción social, intercambio de opiniones, espacio para el diálogo y el debate con la nueva normalidad? Mira, la verdad es que sí ha cambiado muchísimo. Yo lo decía al principio con el tema digital, el tema de las redes sociales y todo lo que ha implicado. Sí hemos visto un cambio drástico en la forma de la que se operan las cosas, por lo menos ante el público. Yo creo que hoy en día a los mapaches electorales y a muchos actores les costó un poco más de trabajo una parte de la operación, pero otra se les facilitó. ¿Y a qué me refiero? La crisis económica, sin duda, mucha gente, pues la despensa y el material y todo eso que se le suele dar, pues lo aceptó más rápido, pues porque hay una necesidad que es clara. Si la nueva normalidad todavía trae arrastrando una crisis, los datos oficiales nos hablan de 12 millones de gentes que entraron a la pobreza a partir de este año ya de la pandemia, se cumple el año de la pandemia, el desempleo es claro. Y bueno, pues sí, hay que decir que desde el punto de vista, por ejemplo, de las opiniones, esos ejercicios como el que estás haciendo ahorita, Oscar, y todos los jóvenes, pues se han multiplicado de forma exponencial. Y digamos que sí ha habido un mayor diálogo, pero yo diría que ha sido tristemente un diálogo entre la ciudadanía, entre nosotros los ciudadanos, y por otro lado los políticos están en otra dinámica, están
en otra esfera. Ojalá pudiera lograrse esta combinación. La verdad es que fue raro, no sé lo que ustedes vieron, pero en mi caso fue raro ver los casos donde hubiera exposiciones, donde los candidatos estuvieran en un diálogo abierto. Sí hubo ejercicios, no voy a decir que no, pero era más común verlos haciendo recorridos en las calles y haciendo caravanas y haciendo este tipo de acciones que buscar un diálogo por ese tipo de vías, utilizando lo que decía al principio, las redes sociales con esa mira. Entonces, creo que sí es un tema ahí que sí cambió la dinámica, sí se interactuó. Por ejemplo, con la experiencia que hemos tenido con la plataforma Saber Votar, las consultas y la dinámica que se ha hecho ha sido sumamente superior a lo que tuvimos en 2018. ¿Sí? Las visitas a la página, la forma en que ha interactuado la gente para conocer los candidatos, ha mejorado muchísimo, más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, esto sí tiene su grado muy particular y se agradece, son una de las cosas que pueden agradecer de la pandemia, el que principalmente la población más joven, la que he visto yo que ha estado más interesada, no toda, pero sí una parte que sí dice, bueno, pues a ver cómo hacemos esto, cómo jugamos esto. Y aprovecho yo con esto, yo les suplicaría que se continúe nuevamente. Agradecer muchísimo la invitación, la verdad me dio muchísimo gusto estar con los amigos hoy de Oaxaca, compartiendo opiniones, coincido claramente con lo que ha ido expuesto tanto Víctor, José Francisco y el maestro Alfredo, para lo que se ha ido comentando acerca de este proceso electoral, que se repitan esos ejercicios, que no queden en la elección es un día, lo que nos van a gobernar son 3, 6 años, y bueno, pues yo sí les invitaría a que sigamos con este proceso, no nos quedemos solamente aquí. Ahora llega el momento de observarlos, estar alrededor de ellos, estar viendo qué hacen, ver qué cumplen sus propuestas, sus plataformas, ver qué impulsan políticas públicas, en este caso, con una fuerte participación para los jóvenes. Muchas gracias, Oscar, y saludos a todos. Muchísimas gracias, maestro Guillermo Torres, por su participación. Nosotros continuamos, agradecemos que se haya sumado a este panel y me dicen en producción que seguimos hasta las 8:30 para tratar de terminar todas las preguntas que nos han enviado ustedes amablemente. Entonces, Manu, si nos haces favor de introducir, ahora vamos a ir hacia atrás y continuamos con los demás panelistas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos desde nuestra trinchera contribuir a la conformación de la cultura política en los municipios, estados y país? Es el micrófono. Si me permiten, quisiera participar respecto a esta pregunta. Creo que, digamos, la política se ejerce desde diferentes trincheras, ¿no? Muchas veces, sobre todo el joven piensa que la política es algo sucio, que corresponde nada más a políticos corruptos y a partidos corruptos. Sin embargo, nada más alejado de la realidad porque desde que el joven participa, no sé, en su universidad, en su escuela, para jefe de grupo, para en la sociedad de alumnos y busca resaltar algunos temas, ya está participando de alguna forma en política. Cuando se interesa por el medio ambiente y hace propuestas o hace acciones en favor del medio ambiente, ya está haciendo política. Lo mismo cuando se manifiesta respecto a alguna opinión en cuanto a algún tema público. Finalmente, la política lo que busca es justamente, o tiene que ver con los asuntos de la polis, de la ciudad, y lo que busca es generar el bien para todos, ¿no? Buscamos o se buscan esos temas pues que nos duelen, desde la parte de una alcantarilla abierta, por ejemplo, la parte de que no llegue el agua, la parte de, no sé, de alguna deficiencia en algún servicio público, el servicio de recolección de basura, por ejemplo, y cuando se protesta o se habla, ya se está haciendo política. Entonces, política no solamente es la parte de una la parte de un candidato o de un partido político. También como sociedad, ya sea en lo individual o organizados, es mejor organizados, se puede empujar diferentes temas, ¿no? Aquí también, pues algo que hemos visto es
que se ha buscado en esta actual administración acotar justamente esa fuerza ciudadana. Aquí quiero destacar la diferencia entre dos términos. No es lo mismo pueblo. Cuando se dice pueblo, estamos hablando de una masa amorfa que no tiene voz. Necesita un caudillo que exprese a esa masa amorfa que se llama pueblo, a ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derechos y obligaciones y tienen voz y hacen valer sus derechos a través justamente del voto, ¿no? Entonces, sí hay que distinguir en la terminología estos dos conceptos. Y entonces, todos hacemos política de una forma o de otra. En la forma en que hacemos política, en que hacemos valer lo que nos duele como ciudadano, y esas formas se va creando una cultura, ¿no? Una cultura política, y creo que en cuanto hay mayor participación y mayor interés e información, es cuando disminuye la manipulación política, cuando pues nos basamos más en cuestiones reales que que en el show, ¿no? En el show político. Entonces, jóvenes, por ejemplo, esta trinchera de estos foros, creo que son una forma de hacer política que creo que, sobre todo en un sector que necesita estar informado sobre las necesidades particulares, y donde ustedes como jóvenes expresen cuáles son esas necesidades, creo que este foro es un claro ejemplo de cómo hacer política desde una trinchera joven, desde las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día, y creo que a lo mejor ustedes no lo han valorado, pero creo que su participación en este proceso electoral con este foro es muy, muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor. Ahí lo tienen. Esta es, me parece, uno de los aspectos más importantes de construir la democracia, la cultura política, y es donde México está rankeado en menor en todos los aspectos que contribuyen al índice de democracia. Esta pregunta, bueno, igual va en el sentido de los jóvenes. Y bueno, vamos con esta última antes de, bueno, ir cerrando. ¿Cuál será nuestra labor como ciudadanos después de las elecciones? Ya mencionaban que, bueno, el día de las elecciones o el día de la jornada es un día, pero la ciudadanía se ejerce todos los días. ¿Y cuál va a ser esta tarea que vamos a tener como ciudadanos mexicanos, oaxaqueños? Maestro Alfredo. No olvidemos que la democracia debe ser una forma de vida, no debe ser una actitud ni una política electorera, de temporal. Y esa forma de vida tiene algunos requisitos indispensables, no fáciles de alcanzar. Necesitamos construir ciudadanía, y la construcción de esa ciudadanía se logra a través de la capacitación, o, para hacerlo provocador, de la evangelización cívica, a mañana, tarde y noche, sobre todo con congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. De lo contrario, caeremos en la farsa que estamos viendo en el gobierno actual, en la hipocresía entre pensar, decir y hacer una cosa frente a otras cosas. Ahora, también tiene un requisito indispensable, no fácil de alcanzar: la participación activa y permanente como ciudadano, en lo individual, en lo familiar, en lo social y en lo nacional, enriquecida por una cultura de la legalidad. Somos muy dados a exigir que se respeten nuestros derechos, pero no a cumplir con nuestras obligaciones. Y el Estado de Derecho es de doble vía, la Constitución y las leyes que de esta emanan. Hay derechos, sobre todo fundamentales, humanos, pero también obligaciones.
No necesitaríamos leyes escritas si simplemente aprendiéramos a respetarnos y a respetar a los demás, empezando por lo fundamental, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación. Las iglesias, particularmente la mayoritaria, la católica, antes del Concilio Vaticano II se preocupaba por ayudar a resolver los problemas básicos antes de los espirituales, pugnando porque todas las personas, todas las familias tuvieran los mínimos indispensables: casa, vestido y sustento. Una persona, una familia, una sociedad que cuenta con estos mínimos indispensables es una sociedad feliz, un país, una nación feliz, y tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse en lo material y en lo espiritual porque tiene el estómago satisfecho. Tenemos que también ser realistas. Por eso, de manera genialmente perversa, este gobierno ha buscado regalar el dinero de nuestros impuestos para comprar, para cooptar el voto de manera permanente. Hasta ahí mi punto de vista. Bien, muchísimas gracias, don Víctor, don Alfredo. Y para acordar, para respetar la programación que habíamos tenido, vamos a pasar a la intervención final. La intervención final, que serían las conclusiones, las recomendaciones de parte de nuestros panelistas para nuestros invitados. Entonces, igual tienen un minuto cada uno. No sé quién gustaría empezar para ir cerrando. Pues si me permiten, pues para cerrar, la conclusión sería la participación política, ¿no? La participación política como jóvenes desde la trinchera donde se encuentren, ya sea buscando algún cargo público o ya sea llevando sus propuestas a quienes ejercen el poder o a los mismos candidatos que aspiran a un cargo de elección popular y que pues cuando obtengan el triunfo pues tendrán el poder para realizar esas propuestas, ¿no? Creo que es importante esa comunicación bilateral entre ustedes jóvenes y los candidatos, ¿no? Es importante esa comunicación y creo que eso detonará también la participación de ustedes como jóvenes y pues abatir esa apatía que en gran parte esta cuestión de abstencionismo se da en un buen porcentaje en el sector joven. Entonces creo que es importante abatir esa apatía hacia la parte política, sobre todo la política de partido, porque yo veo que ustedes jóvenes ejercen mucho la política, pero como ciudadanos, como expresando su sentir juvenil. Entonces, mi resumen sería, o mi conclusión, con la participación, ¿no? Ese es el elemento clave en una democracia. Muy atinado. Muchísimas gracias. Maestro Alfredo. Si bien es cierto que la participación es fundamental, esta tiene que ser libre, informada, consciente, tomando en cuenta que en el mundo la ley solo se respeta bajo presión. Lo ideal es que esa presión sea legal, pacífica, ordenada. Y en el caso de México, tenemos instrumentos legales extraordinarios que ponen contra la pared a los malos gobiernos en sus tres órdenes. El juicio de amparo, hoy en día la denuncia por violación de los derechos humanos, que podemos llevar incluso a organismos internacionales y lograr que los gobiernos de los estados-nación sean sancionados.
Por eso es importante fortalecer e impulsar la educación integral con valores y con principios. Insisto, la democracia es una forma de vida. Y una petición, una exigencia como ciudadano a todos los oaxaqueños y mexicanos es que cuando estemos en la urna frente a las boletas, pensemos en nuestros familiares muertos por falta de medicamentos, por falta de atención adecuada a la pandemia de la COVID. Pensemos en que el salario no nos alcanza para los alimentos de la canasta básica. Pensemos en el incremento que han recibido insumos indispensables como la gasolina, el gas, la electricidad. Pensemos en que nuestras mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas y hermanas están siendo las mayores víctimas de la creciente inseguridad y violencia, de la que no estamos exentos los varones, por supuesto, a efecto de votar por contrapesos, por equilibrios que reordenen el rumbo de la nación, del país. De lo contrario, vamos a lamentarnos muy pronto por decisiones autoritarias, autocráticas, muy amargas y dolorosas. Muchísimas gracias por sus conclusiones y recomendaciones, bastante poderosas y atinadas. Yo me quedo con la frase de que la democracia es una forma de vida y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto la de Canajop como a Saber Votar, que organizamos este evento. Ha sido un gusto para mí. También Manu, ¿quieres despedirte del público? Les agradezco mucho la participación de los panelistas, igual de las personas que nos acompañan, para que ejerzan ese voto informado, ese voto, esa participación ciudadana, que es nuestro deber y nuestra obligación como ciudadanos ejercerlo de manera clara. Es también que por eso los invito a entrar a la página de Saber Votar, para que en diferentes temas, ahí viene sobre las posiciones de todos los candidatos sobre diversos temas, y luego no nos estamos arrepintiendo de sobre por quién votamos o por qué no votamos. Y síguenos en nuestras redes sociales como Canajop Oaxaca. También el domingo vamos a tener lo que es un en vivo a partir de las 6 de la tarde desde Canajop, Veracruz, a nivel nacional, para ver el panorama electoral de todo México y cómo se están llevando a cabo las elecciones, que son las más grandes de la historia, en donde sí corren riesgo muchas cosas. Muchas gracias, Manu, por adelantar que vamos a tener el fin de semana, y se les invita a prender su cámara de manera breve para poder tomar una foto de este evento y compartirla en nuestras redes sociales, además de la grabación del panel. Muchísimas gracias a todos por seguir prendiendo su cámara, por acompañarnos. Ha sido un gusto para mí ser moderador en este panel y bueno, ya estamos ahí más de la mitad. Vamos a tomar el primero en 3, 2, 1. Ahí está. Vamos a tomar otra para los que no sonrieron o no salieron. Otra vez, 1, 2, 3. Bueno, una última, otra oportunidad. Y ahora sí, 1, 2, 3. Súper. Pues muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Y el reto más grande será este domingo 6 de junio. Sigamos contagiando a los demás de esta cultura democrática que queremos construir. Mi nombre es Oscar Victoria y fue para mí un placer estar con ustedes esta noche. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Víctor, por participar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Felicidades y todos a votar este domingo. Muchas gracias.